partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder, como desde hace 18 años. Hoy todo el programa Rosendo Fraga. Y empezamos con la música tan linda, La ciudad de los peajes, de nuestro querido Tano de la Tierra. Bueno, antes de empezar, les agradezco a todos los que me escribieron todo este tiempo. Les quiero hacer un breve comentario con respecto a la actualidad, discutible, por cierto, como les digo, después la nota con Rosendo. Dicen que locura es hacer la misma cosa y pretender resultados diferentes. En otras palabras, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. En realidad es una obviedad que dicen todos. Pero yo entiendo que con respecto al tema de la pandemia y de la cuarentena, es un método prueba y error. Ver la ecuación costo-beneficio, porque la verdad que fue algo inédito en la historia de la humanidad. Y nunca van a ver que yo estuve criticando todo el año pasado qué era lo que iban haciendo, porque la realidad es que recién ahora uno puede ver y empezar a hacer un balance, porque todos los países estuvieron haciendo un experimento, en definitiva, con nosotros como conejillos de Indias, en realidad en todo el mundo. Hay algunas cosas que uno sí puede decir que la verdad que no estuvieron bien, tipo, bueno, el vacunatorio VIP, yo no estaba de acuerdo. Debería haber más vacunas, debería haber más testeos, ni hablar, porque solamente encerrándonos, que ahora se viene de nuevo una cuarentena los fines de semana más cerrada, no se arregla el tema, hace falta, antes tendría que haber llegado la vacuna, pero más allá de todo eso, estamos igual en un lugar que no es de lo mejor. Quintos en muertes por millón, después de India, Brasil, Estados Unidos y Colombia. 458 muertos diarios es mucho. No es uno de los mejores lugares, así que es evidente que se podría haber hecho mejor. Hay estudios que se hicieron ahora por un panel independiente de la Organización Mundial de la Salud en la revista Nature Medicine, que publicó el diario El País esta semana, español, muy interesante, que habla sobre un relevamiento de cómo se manejó desde el punto de vista global, de la globalización y la institucionalidad del tema de la pandemia. Y hay países que fueron, en 28 países, los mejores fueron Vietnam y Tailandia. Los intermedios fueron Singapur y Japón, fíjense ustedes, y los peores fueron increíblemente países súper desarrollados como los europeos, por ejemplo Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil y México, que esos no son los súper desarrollados. Así que fue como muy raro, ¿no? el balance. Ellos, sin embargo, en España, que fue uno de los peores, tomaron algunas ideas, algunas medidas interesantes. Por ejemplo, reciclaron médicos que estaban dedicados a otra cosa para el tema de COVID. También, por ejemplo, se consideró accidente laboral a todos aquellos que estaban expuestos al tema de la pandemia, de cuidar a los enfermos, que no es una mala idea. Hay ideas nuevas que, aunque la pasaron mal, estuvieron entre los peores, empezaron a surgir. Pero en materia de... Sí se puede decir que repetimos lo mismo en materia de política, porque década tras década, ahora otra vez nos encontramos como desde hace 15 años con una lucha con el campo, porque cerraron las exportaciones por 30 días, hicieron un paro hasta el viernes de la semana que viene, unieron a toda la mesa de enlace, que estaba más o menos dividida, o sea, lograron lo imposible, otra vez de acuerdo, como en la época de la 125, ¿por qué cerraron las exportaciones? ¿Para qué? Para que baje el precio de la carne. Lo único que se logra, porque ya lo vivimos, por eso no se puede creer que tropecemos con la misma piedra, y no es el método prueba y error. Acá pasó, en el 2006 cerraron las exportaciones, perdimos 10 millones de cabezas de ganado por lo menos. Se tarda años en recuperarla. Todos los meses de embarazo de una vaca, que es más o menos como el de un humano, después 8 meses el ternero hasta que se desteta, después hasta que crece 3, 4 años que sea novillo, recién ahí para que lo puedan comer. Y ni que hablar de componer el stock, que se hizo muchos años después. En el último gobierno de Macri se estaba empezando a recomponer, cuando muestran la curva. O sea que para arreglar un problema que en realidad tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el gasto, con un economista lo vamos a hablar y lo repetimos siempre, la enorme emisión que después de unos meses sale a la luz, liquidan una gallina de huevos de oro que representa un porcentaje enorme de las exportaciones. Necesitamos dólares. Vamos a quedar mal con todos los mercados. Volver a recuperar a los mercados que perdimos con los años que nos costó. Sin palabras. Lo mismo pasa con el tema que hace muchos años habíamos vivido. Ya lo vivimos. La ley de democratización de la justicia no se logró. Se declaró inconstitucional por la Corte Suprema de la Justicia, que tenía algunos miembros que hay ahora.
Y ahora otra vez todos temas judiciales en el tapete cuando lo que está pasando es terrible en materia de una pandemia y de COVID, de muerte y de pobreza en Argentina. Ley del Ministerio Público de la Nación. En un sistema acusatorio, el fiscal es el que decide a quién, cómo y cuándo va a investigar. O sea, imagínense que si cambian eso y se hace de una manera que sea afín al gobierno de turno, porque en este momento la ley que quieren modificar tuvo dictamen y en el Congreso iba a pasar a recinto, en algún momento se va a tratar para que se haga la ley, en vez de tener los 2/3 para elegir al jefe de todos los fiscales, que se llama el procurador, quieren que sea por mayoría simple. Eso quiere el gobierno. Y el otro tema que también es modificar, que en vez de que sea vitalicio, sea por 5 años. Yo no soy quien para decir si tiene que ser por 1 año, 2, 3, la verdad, no soy diputada, ni legisladora, ni política. Pero visto desde el punto de vista de sociología y el periodismo, que es lo que yo estudié, la realidad es que va a terminar siendo como una especie de empleado de Poder Ejecutivo, con lo cual vamos a estar en un lugar muy complicado. Con todos los problemas que tenemos de pobreza, 72,7% menores de 14 años, con el COVID, el colapso de las camas, el hecho de que el 50% de la gente se atiende en hospitales públicos, la necesidad que tenemos de dólares en medio de toda esta situación, no entiendo por qué no ponen las energías, en vez de todas estas leyes que están dando vueltas, de reformas, de temas que tienen que ver con la justicia, que en otro momento lo haremos en detalle, o pelear contra el campo, para ver si pueden hacer lo que hicieron en España, algunas ideas que se les caiga nuevas. Vamos a ver un segmento que tengo que se llama La Calecita, un flash que empieza así. Miren, los jóvenes que están acá, por ejemplo, en el programa viendo, que tienen 20 y pico de años, les digo, en el año 85, Plan Austral contra la inflación, congelan precios y salarios. Cambiaron la moneda en la época de Alfonsín para ver si paraban la inflación, no lo lograron. Había en el 86 precios máximos y alimentos, igual que ahora. Todo igual, controlan el precio de todo, de la carne, de todos los precios de alimentos. 89, igual hubo hiperinflación. Y la hiperinflación alcanzó 196,6 en junio. ¿Se dan cuenta que siempre estamos igual? Y otra, esta es la revista Somos también, del año 96. Miren, la tapa de la revista Somos, de la década del 80. El campo contraataca, le habían puesto retenciones al campo. Unidad ofensiva frente al gobierno, batalla rural, ahí había poquitas retenciones, no como ahora, para eliminar las retenciones, quejas y reuniones. Siempre el campo, el que paga el pato de la boda y paga los gastos enormes que había en aquella época también de un Estado, pero igual el Estado que hay ahora, el déficit es mucho mayor. Yo me quiero bajar de la calecita. Y usted, después de la pausa, Rosendo Fraga. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos entonces con Rosendo Fraga. ¿Cómo estás, Rosendo? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, en realidad hace mucho que no se te escucha y realmente muchos politólogos y amigos de la facultad estábamos esperando tu análisis de todo esto que estamos viviendo y que yo acababa de hablar en el programa, en el inicio. ¿Cómo ves esto de que siempre a veces nos encontramos en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, otra vez contra el campo, otra vez reviendo y diríamos subiendo la apuesta con temas judiciales, siempre puntos de conflicto que no me parecen positivos, pero quería ver el por qué estamos siempre en la Argentina y en este gobierno en el mismo lugar. Bueno, el fenómeno que vos describís, yo lo llamaría incapacidad de aprendizaje. Incapacidad que las experiencias puedan reelaborarse con un sentido positivo, con un sentido constructivo en este sentido. El tema se agrava viendo que los resultados macro de la Argentina, económicos, políticos, sociales,
en los últimos 60 años, por poner un plazo, se han ido deteriorando. O sea que la incapacidad de aprendizaje se da al mismo tiempo que los resultados del país son muy malos. Yo te diría que uno puede decir, mira, el problema es la clase dirigente. Sí, no cabe duda. Quienes más saben, quienes más tienen, son más responsables que quienes menos saben, que quienes menos tienen. Pero en alguna medida hay una correlación entre esa dirigencia y esa sociedad. Entonces, yo diría, ¿por qué sucede esto? Yo diría, la incapacidad de aprendizaje de las dirigencias, más que nada. Entonces, y ahí, para no estar nada más, vos sabés que la Argentina tiene una característica, es un país de individualidades exitosas. Alguien puede decir con toda razón, de los 9 unicornios más exitosos de América Latina son 5 de Argentina. Es cierto, un éxito, una evidencia de la capacidad individual, pero colectivamente, pobreza, crecimiento económico, estamos en la dirección contraria, peor que antes. Una vez hablamos, pero sería bueno reiterarlo porque el público se renueva, dice una famosa conductora como Mirta Legrand, que realmente tiene razón. ¿Los pueblos tienen los gobiernos que se le merecen o que se le parecen? Yo te diría que son las dos cosas al mismo tiempo. Una u otra cosa. Porque en democracia el voto popular es un instrumento para premiar y castigar. Entonces, cuando no funciona el voto, una respuesta de la sociedad después de un castigo, bueno, eso también. El dirigente político necesita tener incentivos por parte de la sociedad. Y el voto, ¿no es cierto?, ratifica o cuestiona. Entonces, acá sí, tenemos que observar que hay una continuidad política, ¿no es cierto?, en el voto, con un peronismo que ha sido desde el año 45 un eje del sistema político, con todas sus variantes y diversas caras, de frente a un radicalismo hoy transformado en una parte de una coalición que es el PRO. Pero esta política, lo que es claro, es que no ha logrado resultados para nuestro país. Individuales capaces, éxitos individuales, pero en lo colectivo es donde no funcionamos. Y la política es la articulación del hacer colectivo. ¿Qué sistema político estamos transitando cuando en realidad se llama a sí mismo peronismo? El Frente de Todos, es la verdad, pero no solamente este gobierno lo aplicó, sino el gobierno pasado, que se vi que venía para hacer cambios, también lo aplicó, donde la gente no salió de los planes, no se reconvirtieron sin trabajar, que en un momento fue necesario, pero que eso nunca cambió, y así con la mitad del país sin trabajar difícilmente vamos a salir de pobres. El Partido Justicialista era la CGT de trabajadores, el comunismo era el martillo y la hoz, con el uniforme gris, ni que hablar de trabajadores, morían trabajando. Directamente un horror fue con Stalin, y ni que hablar de China, hormiguitas trabajando. ¿Qué sistema político es este? Porque parecen los miserables de Víctor Hugo, lamentablemente y con todo dolor, o los hundidos de José Luis de Imas. Mirá, vos sabés que hay una palabra, un concepto, que es desigualdad. Hoy, si uno resume en una palabra el reclamo global, porque vale para Estados Unidos y vale para China, es el de la desigualdad. Más que por eso, más que el desempleo, el tema es desigualdad. La frustración, el resentimiento en la sociedad gira alrededor de este punto, ¿no es cierto? Es decir, y los datos de la economía nos lo confirman. Cada vez hay una mayor concentración de riqueza en pocas, cada vez en menos personas. Y este es el punto central, ¿no es cierto?, a resolver a nivel global. Claro, por eso supone crecimiento. Es decir, desigualdad en base a un crecimiento. El problema de la Argentina es el estancamiento, lo cual creo que agrava este problema, ¿no es cierto?, de la desigualdad. Yo creo, a ver, el año que viene se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Desde entonces para acá,
el gasto público como porcentaje del PBI más que se duplicó, de 20 a 42. Porcentaje del PBI, ¿no es cierto?, que es gasto público. La pobreza en el mismo periodo se ha multiplicado por 3,5. De 12 estamos en 46 y pico, un poco más, de 3,5. Bueno, vos sabés que estos dos fenómenos generalmente en las economías son contradictorios. Se aumenta el gasto público para atender más la problemática social. A su vez, ¿no es cierto?, y viceversa, yo puedo en un momento sacarle un poco de prioridad al crecimiento para ir a, ¿no es cierto?, a mayor igualdad social. El problema es que la Argentina ha hecho las dos cosas al mismo tiempo. Duplicó el gasto público como porcentaje del PIB y más que triplicó la pobreza al mismo tiempo. Yo creo que esto nos sintetiza un poco, yo diría, el drama o el fracaso en que estamos. Ahora, mirando hacia adelante, la historia dice, no hay países condenados al éxito, ni hay países condenados al fracaso, ¿no es cierto? Y en esto también no hay que caer en un fatalismo, que esto inevitablemente siempre va a ser así. Durante la primera mitad del siglo XIX y un poco más, la Argentina pareció un país condenado al fracaso. Y esto después se dio vuelta. Pero reconozco que en este momento, en el corto plazo, el horizonte no es bueno. ¿Cómo ves este gobierno con respecto a las elecciones y a la oposición? De hecho, la idea es postergarlas un mes. Yo sí, postergan 3 semanas la elección y 5 semanas las PASO. No creo que esto cambie mucho, pero yo te diría que respecto a la elección legislativa va a depender de 3 cosas. La economía, ninguna novedad. La pandemia, que es la novedad, el fenómeno nuevo. Y tercero, las coaliciones electorales. ¿Qué es coalición electoral? El peronismo va unido o va dividido. Esto para el resultado electoral es muy importante, ¿no es cierto? Cuando el peronismo ha ido dividido en la provincia de Buenos Aires, 2009, 2013, 2017, ha perdido. Cuando el peronismo ha ido unido, por ejemplo, la última elección, ha ganado. O sea que esto, más allá de lo que pasa con la economía y con la pandemia. Entonces, eso es lo que no sabemos, pero esto se define pronto. El tema de las candidaturas y las alianzas se define con esta postergación de espacio y elecciones, se define en julio. ¿No es cierto? Entonces, creo que este tercer punto diría, ¿qué es ganar esta elección? Ganar por un voto más la provincia de Buenos Aires. Quien gana por un voto más la provincia de Buenos Aires se queda con el título de ganador. Da la impresión de que hay un montón de leyes que quieren sacar el gobierno porque si llegan a perder las legislativas no lo van a poder hacer. ¿Cómo ves al gobierno frente a esa situación? Por ejemplo, la ley Ministerio Público Fiscal, donde la idea es ver el tema del procurador, la idea de la reforma a la justicia, que está medio en veremos, y varias leyes. Bueno, en el Senado el oficialismo no tiene chances de perder la mayoría, pero tampoco tiene chances de llegar a los 2/3 del Senado, que es clave, por ejemplo, para designar miembros de la Corte. El tema de diputados, donde hay algo que juega a favor del oficialismo, y es que se renueva la mitad de la Cámara electa en el año 2017, cuando el peronismo perdió. Entonces, son menos las bancas que arriesga el peronismo, más las que arriesga el oficialismo. Pero yo diría, acá todo esto, yo vuelvo a un punto. Si el peronismo se divide, acá cambia la política. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con las mayorías parlamentarias? Las mayorías parlamentarias en Argentina son relativas, porque los partidos, ya ni siquiera hablamos de partidos, hablamos de espacios. Entonces, cambiar de un espacio al otro, dividir un espacio, es algo que en Argentina es usual. Entonces, lo que yo diría, llega a 129 el Frente de Todos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero puede llegar y al día siguiente producirse una división, y entonces toda esa mayoría
se va. El Frente Renovador de Massa, que integra el Frente de Todos, se va, bueno, se perdió la mayoría parlamentaria. Bueno, de Es hecho, decir, en este lo que quiero momento el decir, Frente de la Baña no está avalando la ley del cambio del Ministerio Público de la Nación. ¿Qué opinás del lofer? Perdón, ¿de quién? ¿Qué opinás del lofer? ¿Qué es lo que aduce el gobierno para, de alguna Sí, manera, que ya, queden a la nada ya. las causas de corrupción? El lawfare es acusar a las acciones judiciales del tema de corrupción como una operación política. Yo no voy a decir que no existe influencia entre la política y la justicia, porque en mayor medida existe. Pero invalidar el concepto de corrupción, eso totalmente de desacuerdo, porque el lawfare desacredita la posibilidad que la justicia pueda determinar casos de corrupción. Y esto, en última instancia, si la justicia no puede determinar eso, nadie lo puede determinar en el ámbito institucional. ¿Vos realmente pensás, porque hay algunas personas que yo escucho y a veces se siente que es como que los dirigentes y los políticos en este caso están en una frecuencia distinta con todo este tema de la justicia o leyes, que hay mucha gente que no entiende nada, porque está tratando de buscarse el mango? Desempleo, el 50% de la gente atendiéndose en hospitales públicos, perdieron la obra social, bueno, todo lo que hablábamos, los chicos, el 62% pobres en el conurbano, menores de 14 años, un horror, los números de pobreza, bueno, el terror de la cuarentena, pocas, no tantas vacunas, ¿no están como en otra frecuencia o me parece a mí? Bueno, sí, yo creo que la política parece para la gente como algo lejano. El interés por la política es bajo en la gente, hay un cierto rechazo a la política como actividad y al político como actividad. Pero en un Estado que cada vez concentra más los recursos públicos, la dependencia del Estado aumenta, de la gente. Bueno, y acá ese es el tema, la política está desprestigiada, los políticos también, pero la dependencia de la gente respecto al Estado aumenta. Y esto crea una situación contradictoria, pero la misma necesidad de la gente hace que la gente termine tolerando la política por necesidad. Y ya me queda menos de un minuto. ¿Cómo ves este tema de la pandemia? Es increíble, sintetizando el mundo. ¿Va a cambiar? ¿Vamos a volver a la normalidad? Sí, a ver, yo no soy científico ni médico, me gusta la historia. Y cuando vos mirás la historia, esto siempre pasó. Es decir, no es la pandemia, esta es la primera enfermedad de este tipo que tiene el mundo. La última fue no hace mucho, la gripe española, 1918 a 2020, perdón, 19-20, duró 2 años la gripe española y tuvo una cantidad de muertos mayor que la de ahora, que en aquel momento no se la registró porque estaba terminando la Primera Guerra Mundial y frente a la guerra parecía un tema no de la misma entidad, parecía de menor entidad. Pero yo diría que sí, las pandemias, 1 año, 2 años, 3 años, después se van. Y no estoy hablando de vacunas, ¿no es cierto? No son fenómenos eternos ni permanentes, ¿no es cierto? Esperemos, pero Rosendo. yo te agradezco. Eso es. Yo te agradezco, es verdad, gracias, porque como historiador, siempre que llovió paró y ya hubo otras pestes y vino bien que nos lo recuerdes para dar una luz de esperanza. Te agradezco mucho porque hace un montón que no te escuchábamos y si nos permitiste vamos a volver a llamar más cerca de las elecciones. Cómo no, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un lujo, como siempre, profesor. Gracias. Bien. Yo me despido. Hasta la próxima semana. Y desde hace 18 años aquí en este programa les agradezco mucho. Estamos en redes, en Instagram, en YouTube, lo van a ver el programa, y en Twitter. Traten de pasarla bien. Chao.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo.